Hermanos, ahora sí, qué gusto ya empezar esta quinta parte, métodos de estudio bíblico, quinta parte. Quiero hacer simplemente una mención a manera de introducción. Va a haber aproximadamente 7 partes de esta serie, ya casi vamos terminando, estamos ya en la parte final. Y bueno, hacerles mención, en el último episodio nos vamos a dedicar solamente a estar contestando preguntas, ¿verdad? Va a ser una sesión de preguntas y respuestas, una sesión que vamos a responder las preguntas que vayan enviando desde ahora. Si pueden ir escribiendo esas preguntas en este video cuando también esté publicado en nuestras redes sociales para poder leerlas y entonces sí, ya en la última sesión ir respondiéndolas con todo el gusto del mundo. Dice Armando que cuando no tenemos preguntas, ¿verdad? Es cuando realmente no estamos estudiando. Así que los animamos a que nos envíen sus preguntas para que la última sesión las respondamos y podamos tener también esta materia un poco más clara. Bien, de esta forma quisiera empezar entonces ya esta quinta parte, recordando que hemos visto ya 3 etapas en el estudio bíblico. Estuvimos viendo la etapa o el proceso de observación, qué dice el texto. Estuvimos viendo el proceso de interpretación, qué significa el texto. Y por último, vimos esta etapa que es la etapa de la aplicación, observación, interpretación y después estamos ya en el proceso de la aplicación. ¿Qué sentido tiene para mí el texto? Vimos 2 puntos que son elementales hasta esta parte del estudio. En primer lugar, si terminamos nuestro estudio bíblico en el proceso o en la etapa anterior, que es en la etapa de la interpretación, no se cumpliría el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sabes que el propósito por el cual se nos fue dada la palabra de Dios fue para que la miráramos atentamente en ella y para que la lleváramos a la práctica, ¿verdad? Para que seamos bienaventurados en todo lo que hagamos? El deseo y la voluntad de Dios es que todo lo que entendamos dentro de su palabra la podamos vivir y andar conforme a ella. En cada proceso del estudio bíblico, el Espíritu Santo obra con nosotros, en y con nosotros. Pero aquí en esta etapa, la etapa de la aplicación, es donde nos incomoda, como bien dijimos la clase pasada, para llevar a práctica todo lo que leemos. Bien, vamos a ver la siguiente filmina. Son 3 puntos, ¿verdad?, que deben de tener como característica siempre en este proceso de aplicación. Tu aplicación debe de ser, mira como dice ahí en tu pantalla, práctica, precisa y personal. Nunca te olvides de las 3 P's elementales: práctica, precisa y personal. En primer lugar, ¿qué quiere decir práctica? Es decir, obviamente que sea una meta, que sea una acción, una obra totalmente realizable. Algo que sea concreto, no solo algo teórico o ficticio, o tal vez algo que sea muy difícil o casi imposible de alcanzar o de vivir. Toda tu aplicación debe de ser práctica. Por ejemplo, ahí pusimos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice ahí en la filmina, y pongo dentro de esta aplicación, debo de ser santo. Eso sería la teoría, ¿verdad? Está en la mente. Este pasaje me habla y me desafía hacia la santidad. Eso es la teoría. Algo práctico, como dice aquí, sería marcar algún pecado que yo deba de dejar. Vivir en santidad significa prácticamente dejar algo, ¿verdad?, que tenga que dejar de hacer para que yo pueda gozar de la santidad delante de Dios. Eso es algo práctico. Si la palabra de Dios te llama a la santidad, deja de practicar el pecado. En segundo lugar, precisa, es decir, específica y no general. Entre más específico seas dentro de tus aplicaciones, más fácil es poder alcanzarlas. El ejemplo dice, si pongo debo de orar, ¿verdad? Como dice en su palabra, orad sin cesar.
Podríamos todavía especificar un poquito más este mandato. Sí debemos de orar, pero podríamos preguntarlos, ¿cómo debo de hacerlo? Orando unos por otros, intercediendo por las personas, pidiendo, ¿verdad? Como dice también uno de los libros de Pablo, por los que están en posiciones altas, como los políticos, los reyes, sacerdotes, como decía Pablo en ese momento. Apartarnos, ¿verdad? En un lugar íntimo, con silencio. Todas estas preguntas, ¿cómo hacerlo?, te pueden ayudar también a llevarlo de una manera práctica. Por ejemplo, si ponemos debo de orar, hacer una lista, ¿verdad? En una libreta, tal vez en una hoja, por quiénes vamos a orar. A mí lo que me sirvió mucho en su momento fue que un tutor mío me ayudó a dividir en 3 partes mis oraciones. En primer lugar, ¿verdad? Acción de gracias por cosas que debo de agradecer. Que si tengo comida, que si tengo techo, salud, por mi familia, gracias también por la iglesia, por los hermanos, etcétera, etcétera. La segunda etapa de mi oración es la intercesión por los demás, ¿verdad? Cuando yo me acuerdo, por ejemplo, de Cristian que está enfermo, cuando me acuerdo de Estefano que ahorita está en el hospital también, cuando me acuerdo de Chavita o de Isa que me piden también oración, ahí en la segunda parte yo lo puedo hacer. Y la tercera parte entonces ya son mis necesidades personales. ¿Sabes? Cuando tú acudes a este tipo de herramientas, la tercera parte del proceso del estudio bíblico se vuelve verdaderamente un tesoro, hermanos. En tercer lugar, la tercer P, tiene que ser personal. Como dice la palabra de Dios, no mirar la paja del ojo ajeno. Es decir, siempre la palabra de Dios nos va a apuntar a cosas que tengamos que cambiar nosotros mismos. Las aplicaciones se ajustan a mis necesidades. Somos expertos, ¿verdad?, a estar apuntando a otras personas. Somos expertos a veces también en estarnos excusando. A veces le decimos a Dios, bueno, yo hice esto, pero por la esposa también que me diste, que no es amorosa, por los hijos que son rebeldes, y es que en mi trabajo y la crisis y la pandemia, hermanos, la palabra de Dios nos va a confrontar, nos va a juzgar, ¿verdad?, de manera directa a nosotros mismos primeramente. La aplicación debe de ser práctica, la aplicación debe de ser precisa y también debe de ser personal. Fíjate, en la siguiente filmina te puse algunos ejemplos muy prácticos, son preguntas que te animo también a que las puedas hacer cada vez que estás estudiando o estás profundizando en las Sagradas Escrituras. Son preguntas que te van a ayudar a llevar la práctica de una manera muy concisa, como estábamos diciendo. Por ejemplo, ahí en la primera pregunta, ¿hay algún ejemplo que pueda imitar? ¿Hay algún ejemplo que podamos imitar? Si tú te vas al Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 23 en adelante, es la historia de cuando Cristo estaba con sus discípulos en la barca, y cuando estaban ellos en ese momento vino una gran tormenta, una tempestad, y vemos dentro de esta historia de cómo los discípulos, ¿verdad?, entraron en un temor tremendo mientras Cristo estaba descansando, ¿no? Esto no significa que no debamos hacer nada ante las pruebas o las circunstancias difíciles. Nos enseña a descansar en medio de las tormentas. ¿Cuál es la aplicación práctica entonces? ¿Qué es lo que debo imitar? La paz, el control, el dominio propio y la confianza que Cristo estaba teniendo en Dios. Cuando tú lees este pasaje, ¿verdad?, y esto se ajusta a tu situación, tal vez estás pasando por un tiempo de salud muy difícil, un tiempo de algún tema legal, ¿verdad?, también que se está peleando, o un tiempo en el que recibes amenazas, o hay una crisis económica. ¿Qué es lo que te anima la palabra de Dios? A descansar y a estar confiado en el poder de Dios. ¿Viste? Puede ser algo práctico. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿hay algún mandato que debo cumplir? Hay muchos verbos dentro de los
textos que estamos leyendo que los verbos están en imperativos, es decir, que nos dan órdenes a todos nosotros. Son verbos que no nos da lugar a escoger o a decidir si quiero o si no quiero, si estoy de buenas o se me antoja, no se me antoja, si en este momento sí, si lo dejo para después. Hermanos, cuando tú estás en el estudio, ¿verdad?, de la palabra de Dios, puedes notar estos verbos imperativos y darte cuenta, aquí hay un mandato que debo cumplir. Por ejemplo, la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, si tienes ahí tu Biblia, Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, dice el versículo 19, por tanto, id, dice la palabra de Dios, y allí está el verbo en imperativo, id, y haced, dice, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hay algún mandato que debo de cumplir? Claramente sí, aquí dice que tengo que ir. ¿Cómo lo llevo a la práctica? Teniendo en mente, ¿verdad?, que es una orden y entonces yo voy a salir a predicar, así como lo hace el Ministerio de Evangelismo los jueves, los sábados. Lo voy a intentar hacer primeramente con mi Jerusalén, con mis vecinos, con mi familia, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Llevemos a la práctica los mandatos que veamos también en la palabra de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, que os apartéis de toda fornicación. ¿Cuál es el mandato? Que me aparte entonces de todo lo que me pueda llevar a este pecado sexual. En tercer lugar, hay una tercera pregunta. ¿Hay algún pecado, verdad, que debo cortar? ¿Hay algún pecado en donde me estoy dando cuenta a la luz de la palabra de Dios que estoy haciendo mal? El Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de juicio, ¿verdad? Y cuando estamos haciendo las cosas mal, dice el Salmo 19 que es una lumbrera a nuestro caminar su palabra. Ve lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32. Es muy claro también. Dice la palabra, quítense, ¿te das cuenta? Quítense de vosotros toda amargura. ¿Es pecado la amargura? Enojo también, ira, gritería y ¿qué dice? Y maledicencia y toda malicia. Me puedo dar cuenta a la luz de la palabra de Dios que, por ejemplo, hablar con maldiciones o decir maldiciones es algo que no le agrada a Dios y no nos los podemos quedar, nos los tenemos que quitar. ¿Hay algún pecado que debo cortar? Bueno, me doy cuenta que debo de pararle a las maldiciones. Dentro de mi vida práctica me tengo que decidir a tener un vocabulario, a tener un lenguaje correcto de un digno hijo del Señor. En cuarto lugar, otra pregunta que nos podamos hacer es, ¿hay algo para agradecer? ¿Te das cuenta? ¿Hay algo para agradecer? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, y dice así la palabra de Dios, dad gracias en todo, dice la palabra, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. O tú puedes decir, bueno, es difícil, ¿verdad?, poder agradecer por todo. Cuando estoy en escasez, en crisis, en prueba, pero también cuando estoy feliz, contento, cuando estoy próspero, ¿verdad? En todo momento debemos de dar gracias. ¿Hay algunas cosas que yo puedo empezar a escribir por las cuales podemos agradecer? Sé el contexto en el que estés viviendo, tú tienes un montón de motivos para agradecer por tu casa, por la comida, porque tienes 3 tiempos, ¿verdad?, dentro de tu día para poder comer, desayuno, comida y cena. ¿Cuántas personas no morirían por tener sus 3 tiempos? Porque tienes ropa también que te abrigue, porque tienes una cama, una almohada donde recostar tu cabeza. Hermanos, cuando empezamos a darnos o hacernos más bien estas preguntas, nos podemos dar cuenta que podemos llevar a la práctica de una forma muy sencilla la palabra de Dios. Hay una frase que me encanta que dice, no te preocupes por las verdades teológicas que no has entendido, preocúpate por las que ya entendiste y todavía no las pones por práctica. Seguimos a la siguiente filmina y ahora bien, vamos a entrar a un punto muy interesante de este estudio bíblico. Les vamos a presentar los métodos de estudio bíblico.
los métodos de estudio bíblico. Ya vimos el objetivo, vimos la importancia, vimos los posibles obstáculos del estudio bíblico, las 3 etapas en el estudio bíblico, pero ahora vamos a estar viendo los métodos que tú puedas estar utilizando para poder profundizar en las Sagradas Escrituras. Ahí dice en tu pantalla, podemos perdernos en el estudio por falta de orden. Y este es un principio que quiero que siempre se te quede presente. La falta de orden puede hacer que te pierdas dentro de tu estudio bíblico. Por eso es necesario emprender, ¿verdad?, el estudio sabiendo qué es lo que busco. Entre más estructurados podamos ser, mejor vamos a entender su palabra. Hay personas que me dicen, David, es que a mí la estructura no me sirve, ¿verdad? Yo soy una persona que al contrario se sale de la estructura, se sale de los pasos, de los principios, soy una persona muy activa, ¿verdad? Y lo quiero hacer a mi modo. Bueno, hermanos, entre más orden podamos tener en nuestro estudio bíblico, mejor interpretación le podemos dar a las Sagradas Escrituras. ¿A qué voy con esto? Hay un principio en el cual, por ejemplo, si encuentras mucho ruido en el lugar en el que estás estudiando, es muy probable que no te puedas concentrar totalmente en lo que Dios quiere hablarte y en lo que dice verdaderamente el texto. Uno de los principios para el estudio es apartarte a un lugar silencioso en donde no tengas distracciones y entonces sí puedas tener tu mente en una manera presente y completamente entera. Por ejemplo, ahí en el segundo punto dice, la idea no es complicarte más el estudio. Al contrario, en el primer episodio dijimos que les queremos brindar a ustedes todas las herramientas posibles para poder agilizar y hacer más sencillo este estudio bíblico, pero con orden. Es brindarles métodos sencillos, prácticos y estructurados que te van a servir no solamente hoy, no solamente te van a servir 2 semanas o un mes, te van a servir, estoy convencido, toda tu vida. Desde que yo tomé también estas clases, estos principios, hace ya en el 2016, imagínense, ahora estamos en el 2023, hoy en día sigo aplicando y me siguen sirviendo mucho estos principios, estos métodos de estudios bíblicos. Vamos a ver bien lo que dice la siguiente filmina, 5 métodos. Con esto vamos a estar finalizando en los próximos capítulos y episodios los 5 métodos que tú puedes utilizar dentro de tu estudio bíblico. Está el método sintético, que hoy lo vamos a ver de una manera muy puntual. Método sintético. En segundo lugar está el método gráfico. En tercer lugar, el método analítico, método biográfico y por último, método temático. Yo estoy seguro que dentro de estos 5 métodos que nosotros les vamos a proporcionar, uno de estos métodos se te va a facilitar mejor que otros, ¿verdad? Debido a tu manera de poder entender las cosas. Y estos te pueden seguir a lo largo de tu vida, pero vas a ver que aunque a ti se te ajuste un método, vas a tener que en algún momento utilizar partes de los otros 4 métodos. Así que mira, vamos a ver por ejemplo el primero, el método sintético. Ahí como dice también en tu pantalla, es el método que estudia un libro o una porción de las Escrituras como una entidad, como una sola parte, podríamos decir, tratando de entender el mensaje como un todo. Este método sintético se parece mucho a la primera etapa del estudio bíblico, que es la observación. Ustedes recuerdan que dentro de la observación no se trata de profundizar o echarte un clavado, ¿verdad?, en la escritura, sino simplemente verlo desde un plano, se podría decir desde lejos, y así poder entender cuál es la idea principal, podríamos decir, la idea principal de este método. Es el método que utiliza, ¿verdad?, que estudia un libro o una porción como una entidad, tratando de entender el mensaje como un todo. ¿Cuál es la importancia, hermanos, de este método? En la siguiente filmina lo vas a ver. Su importancia se basa en 4 principios elementales. Es la base de todo análisis.
Y cuando me refiero a todo análisis, me refiero a absolutamente todo. Todo lo que queramos analizar, primeramente tiene que pasar por la observación. Y esto lo estoy hablando que es un principio no solamente dentro de la iglesia, sino también es un principio que te acompaña fuera de la iglesia en todo proceso de investigación, en las empresas, en los negocios, en el arte. Hermanos, siempre para poder hacer un buen análisis tenemos primeramente que observar. Este es el método, es una base de todo análisis. En segundo lugar, es el método inicial también de todo estudio bíblico. Claramente, porque cada vez que vamos a las Escrituras y queramos estudiar toda la porción, tenemos primeramente que sintetizarla. Tenemos que entender cuál es su pasaje, su idea central. En tercer lugar, es una ayuda indispensable en la enseñanza y la predicación. Tú vas a ver que una vez que entiendes este método y haces alusión a ella, te vas a dar cuenta que puede ser una herramienta extraordinaria dentro de tu enseñanza y de tu predicación. Y por último lugar, es el mejor medio para entender el mensaje de un libro. Es el mejor medio para aprender el mensaje de un libro. Quieras o no, si tú te acomodas a otro método, todos nosotros vamos a pasar por este que es el primero, el método sintético. Ve cuál es su objetivo. Ahí está en la siguiente filmina. Su objetivo no es, ¿te das cuenta? No es un análisis de todos los temas u asuntos tratados en el libro. Eso no es. Tampoco es una exégesis palabra por palabra. ¿Cuál es su verdadero objetivo de este método sintético, hermanos? Como lo estamos viendo, es formar primeramente una estructura, formar una base. Si tú no tienes una base buena, tú no vas a tener un cimiento que aguante todo lo que viene después. Es formar una estructura teniendo en cuenta el tema central y las divisiones relacionadas con el tema y punto. Hasta ahí te queda. Hasta ese momento llega el método sintético. Forma una estructura, toma en cuenta el tema central, pero también, muy importante, las divisiones relacionadas con el tema. Y hasta aquí se limita el método sintético. Ve lo que dice la siguiente frase que también va a aparecer ahí en tu pantalla. Y dice lo siguiente: si no utilizo este método y comienzo a estudiar el libro versículo por versículo, es como si tomara las piezas de un rompecabezas sin tener realmente una idea de dónde ubicarlas, ¿verdad? Este método trata de ver el modelo terminado para después poder ubicar las piezas en su lugar correspondiente. Y es un ejemplo demasiado ilustrativo. No sé cuántos de ustedes disfruten armar rompecabezas o si en algún momento lo hicieron. Hay muchas veces que, por ejemplo, cuando tú compras un rompecabezas de un paisaje, tú vas a tener en algunos casos 2 colores azules. Y el color azul puede estar dentro del cielo, pero también puede estar presente en el mar o en el agua que está abajo. Entonces hay veces que tú lo ves azul y lo quieres encajar forzosamente en el cielo cuando esa pieza pertenece única y exclusivamente en la parte del agua. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos armando un rompecabezas? Mucho nos sirve el poder tener, ¿verdad?, la imagen completa a un lado para saber qué es lo que estamos tratando de entender o de armar. Hermanos, de la misma manera es también este estudio bíblico. El método sintético te ayuda a poder formar esta imagen completa para después de este método poder ir viendo sus partes de una manera detallada. Otro ejemplo es como ir a conocer una ciudad, ¿verdad? Y tú vas en avión y tú desde el avión puedes ver la ciudad desde arriba de una forma muy superficial o global. Puedes ver la forma de la ciudad, puedes ver también su dimensión, puedes ver su acomodo. Y después de tener esta vista panorámica, entonces tú ya aterrizas con el avión y ya puedes ir viendo también las calles,
puedes ver de una manera más cercana también la arquitectura, pero ya sabes a qué parte pertenece cada cosa. Así también, hermanos, es el método sintético. Vean los 4 consejos que tú puedes encontrar dentro de este método sintético, que son muy importantes y que quiero que también se plasmen en tu corazón. El primer consejo: lee el libro, ¿verdad? Es aconsejable leerlo por lo menos 3 veces. Si tú vas a estudiar Primera de Juan, que tú te dediques en primeramente leerlo 3 veces sin pararte. Leer capítulo 1, 2, 3, ¿verdad? Te sigues y ya que terminaste, a ver, una segunda vez. 2, 3, ya que terminaste, hacerlo por tercera vez. Si vas a estudiar el libro de Romanos, ¿cuál es lo aconsejable dentro del método sintético? Que leas todo Romanos 3 veces también. 1, 2, 3, sin detenerte, sin tratar de entender lo que dice esta palabra o qué quiere decir en el griego, en el original, irte para allá, investigar por acá. No. Solamente leer todo el libro 3 veces para que tengas una estructura, un plano claro dentro de tu mente. En segundo lugar, descubrir el tema central de cada libro. Tienes que descubrir el principio organizador, es decir, lo que le da la unidad al libro. Tú vas a ver que en las cartas de Pablo, por ejemplo, puede incluir diversos temas, pero tienes que entender o descubrir aquello que une todos estos temas. Por ejemplo, la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Habla de muchos temas dentro de ella y no tratamos, ¿verdad?, de ver cuál de ellos es más importante, cuál tema es el que predomina o el que prevalece. No, sino de unirlos a todos estos temas que Pablo está tocando en la carta a los Corintios es parte de una prescripción, ¿verdad?, que nace de un título primeramente. Es decir, podemos hacerlo cuando vemos que todos son las características, por ejemplo, o problemas de los creyentes carnales. ¿Cuáles son las preguntas que tú puedes utilizar para descubrir este tema central? ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, por la cual se escribe esta carta? Tú te vas a dar cuenta de Primera de Juan, se escribe para atacar a la filosofía de los gnósticos. Ok, es en contra de los gnósticos. Entonces tú ya vas viendo todos los temas que se unen a esta idea central. ¿Qué es el mensaje que quería transmitir? ¿Qué motivó a Pablo a escribir a la iglesia de Corinto? Bueno, que era una iglesia que estaba dentro ya del pecado de inmoralidad, ¿verdad? Principalmente sexual, en donde las mujeres de manera puntual estaban levantando la voz y estaban sobrepasando a los líderes de la iglesia, y entonces ya empieza a saber por qué Pablo está tratando todos los temas. El tercer consejo, titula el libro. El título siempre se va a componer de una palabra relacionante más el tema. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, la palabra relacionante es la que va a unir el título a todas sus divisiones. En 1 Timoteo capítulo 3, escúcheme muy bien, puedes titular este capítulo como requisitos para los obispos. Esta palabra requisitos automáticamente te lleva a la pregunta, ¿cuáles son estos requisitos del obispo? Bueno, y entonces ya empiezas a ver las características que se desarrollan. Por ejemplo, en el Salmo 51, tú puedes titular este salmo, las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias que alguien puede experimentar dentro del pecado? Todas las que David desarrolla en este salmo. En Romanos capítulo 11, por ejemplo, los argumentos de la justificación por medio de la gracia. Es un título que tú puedes poner. Automáticamente te lleva a la pregunta de decir cuáles son esos argumentos. Y entonces Romanos te los va a describir de una manera muy puntual. El tema, con esto quiero ir cerrando. El tema, por ejemplo, del Salmo 23, Dios es el gran pastor, ¿verdad? Una palabra relacionante con este título podría ser los beneficios.
¿Cómo podríamos titularlo? Beneficios de tener a Dios como pastor. Así titulas el libro, Beneficios de tener a Dios como el pastor. ¿Cuáles son? Todos los que desarrolla el Salmo 23, podemos disfrutar de su provisión, de su protección, de su presencia, etcétera, etcétera. Y estas son entonces las divisiones. Titula siempre las divisiones, que generalmente son las respuestas al título que pusiste primeramente. ¿Cuáles son estas? Las que ya mencionamos en el ejemplo del Salmo 23. Beneficios de tener a Dios como el pastor es el título, y los subtítulos ¿cuáles son? Su provisión, su protección y su presencia. Y por último, hermanos, en la última filmina que les quiero compartir, ya cumplimos los 30 minutos de estudio, será bueno que no leas ningún comentario bíblico. Trata de hacer tu propio estudio usando solamente tu Biblia, porque si no vas a digerir lo que otro autor ya digirió. Este método dice, solo busca lograr una estructura del libro. No te detengas a investigar, no te detengas a tratar de explicar o aplicar. Todos esos principios ya vienen después. El método sintético solo trata de darte una estructura, ¿verdad? Trata de ver el texto como una entidad y entender cuál es el mensaje principal, central de todo, y ver sus posibles divisiones. Hermanos, nos esperamos en los siguientes episodios para ver los otros métodos. Dios les bendiga. Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá. En Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús. En el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá.